Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre el puerperio fisiológico y patológico. Mi nombre es Efraín Benítez y vamos a comenzar. El puerperio deriva de la palabra latín puer, que significa niño, y parus, que significa dar a luz. Se le conoce como un proceso fisiológico que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación. Su duración es aproximadamente de 40 días, o más bien entre 4 y 6 semanas. Para esto se puede dividir en tres partes, que es el puerperio inmediato, que es antes de las 24 horas, el puerperio inmediato, entre 24 horas hasta el 10º día, y el puerperio tardío, que va desde el día 11 hasta el día 42 o hasta que aparezca la menstruación. Y bien, los cambios que vamos a encontrar en estas fases van a ser muy variados, y dependiendo de cada fase, al inicio vamos a tener que en el puerperio inmediato va a existir una sensación de alivio y bienestar. La respiración va a estar calmada, amplia y de forma regular. Vamos a tener un pulso lento y bradicardia, con una tensión arterial normal con tendencia a bajar. Vamos a tener la aparición de estuertos, dolor a nivel de la vulva, escalofrío, puede haber diástasis de los rectos, paresia fisiológica intestinal, retención de orina por la atonía del tracto urinario, útero de consistencia leñosa, rodete hemorrágico a nivel del ano, perineo flácido y vulva entreabierta en forma de triángulo. Y bien, entre los cambios anatómicos que vamos a tener en el puerperio va a ser la involución del aparato reproductor. Primeramente el canal del parto, la vagina y su salida disminuyen gradualmente de tamaño, pero rara vez recuperan sus dimensiones nulíparas. La rugosidad reaparece a la tercera semana y en el himen se van a formar las colúnculas miliformes. En el útero vamos a tener que los vasos sanguíneos más grandes se obliteran por cambios hialinos, se reabsorben y reemplazan por otros más pequeños. La apertura cervical se contrae lentamente al final de las primeras semanas. Esta abertura se reduce, el cuello aumenta de espesor y se forma el canal endocervical. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos en el recuadro A la imagen de un cuello del útero de una mujer nulípara y en el B de una mujer que ya dio a luz. Y si se fijan, existen unos cambios anatómicos evidentes. La involución miometral inicia 2 días luego del parto. Mencionaba que recién surge el parto, el útero llega a pesar entre 1 kilo, a la semana medio kilo, a las 2 semanas 300 gramos, a las 4 semanas 100 gramos. Y dependiendo del número de partos, este puede quedar cada vez más grande y más pesado. Hablando de la decida de la regeneración miometrial, dentro de los 2 a 3 días después del parto, la decida restante se diferencia en 2 capas. La capa superficial se vuelve necrótica y se desprende en loquios, y la capa basal adyacente al endometrio permanece intacta y es la fuente del nuevo endometrio. La regeneración endometrial es rápida, excepto en el sitio placentario. Dentro de una semana más o menos la superficie libre queda abierta por el epitelio y a los 16 días el endometrio está totalmente restaurado. En cuanto a la clínica, anteriormente mencionábamos de los estuertos. Este va a generarse por la presencia de que el útero va a tener contracciones y va a generar dolor. En las multíparas a menudo se contrae vigorosamente a intervalos y da lugar a estos dolores que pueden ser similares a los del parto pero más suaves. Y los loquios. Al principio del puerperio, el desprendimiento del tejido decidual da como resultado una secreción vaginal de cantidad variable. La secreción se denomina loquios y contiene eritrocitos, decidua rayada, células epiteliales y bacterias. La duración promedio de la secreción local es de 24 a 36 días y estos se pueden dividir en 3 etapas. El primero están los loquios rojos, que suceden entre los primeros días después del parto. En estos va a haber sangre suficiente como para colorearlos de ese tono rojizo. Y los loquios serosos suceden después de 3 a 4 días
Estos se tornan progresivamente de un color pálido. Y los loquios alba, después del 10.º día, debido a la mezcla de leucocitos y un contenido reducido en líquido, los loquios se tornan de color blancuzco o amarillento claro. Después tenemos la involución del sitio placentario. Es un proceso de exfoliación que es impulsado en gran parte por el debilitamiento del sitio de implantación por la nueva proliferación endometrial. Esto hablando pues de la placenta. Dura alrededor de 6 semanas y mencionará que al inicio este sitio va a tener el tamaño de una palma de una mano, es decir, en algunos 10 centímetros a 13, y a las 2 semanas puede reducirse de 3 a 4 centímetros. Pero aquí puede coincidir algunas situaciones, por ejemplo la subinvolución, que esta se va acompañada de intervalos variados de loquios prolongados, así como un sangrado uterino irregular o excesivo, un útero más grande y blando de lo esperado. Su principal causa se debe a la presencia de infección y otras, como la remodelación incompleta de las arterias uteroplacentarias y la hemorragia posparto secundaria. Se define como una hemorragia de 24 horas a 12 semanas después del parto. El sangrado con mayor frecuencia es el resultado de una involución anormal del sitio de la placenta. Y en ocasiones pues es causado por la retención de un fragmento placentario o por un pseudoaneurisma de la arteria uterina. En el tracto urinario, los uréteres dilatados y las células renales vuelven a su estado pregestacional a las 2 o 8 semanas después del parto. Después del parto, la vagina tiene una mayor capacidad y una relativa insensibilidad a la presión intravesical, por consiguiente la distensión excesiva, el vaciado incompleto y el exceso de orina residual pues son frecuentes. El peritoneo y la pared abdominal, como resultado de la ruptura de las fibras elásticas de la piel y distensión prolongada por parte de un útero gestante, la pared del abdomen parece blanda y flácida. Para esto pues se puede usar una faja, está indicado el ejercicio, si es por cesárea alrededor de las 6 semanas después de esta. Mencionaba que es totalmente normal la aparición de las estrías gravídicas que se ven como en la imagen, que son estrías algo profundas en la zona del vientre y suelen ser de color grisáceas. Y también en algunos casos es posible que exista la diastasis de los rectos, que no es más que los músculos rectos del abdomen, que es como donde se hace el six-pack, quedan separados más de lo normal. En cuanto al volumen de sangre y la sangre, tenemos que la leucocitosis y trombocitosis marcadas pueden ocurrir durante y después del parto, es decir, que los valores van a estar aumentados tanto de los leucocitos como de las plaquetas. Al final del embarazo, los valores de laboratorio que evalúan la coagulación suelen estar alterados, es decir, que vamos a tener un tiempo de coagulación alterado. Un nivel de fibrinógeno en plasma aumentado en la primera semana y por tanto también lo es una tasa de sedimentación elevada. Y la hipercoagulabilidad, que parece ser mayor y se refleja en la probabilidad de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar a las 12 semanas posteriores al parto. Y tenemos también la hipervolemia inducida por el embarazo. Cuando la cantidad de sangre alcanzada por la hipervolemia normal se pierde como hemorragia posparto, la mujer casi inmediatamente recupera su volumen de sangre no gestacional. Y si ha perdido menos, regresa a su nivel una semana después. El gasto cardíaco generalmente permanece elevado durante 48 o 24 horas después del parto y disminuye valores no gestacionales alrededor de los 10 días. Y la presión arterial también regresa a sus niveles no gestacionales, es decir, a una presión un poco más alta que la que se maneja en el embarazo. También es adecuado mencionar la diuresis postparto. El embarazo normal se asocia con un aumento apreciable en la retención de sodio y agua extracelular, y la diuresis postparto es una reversión fisiológica de este proceso, es decir, que las pacientes van a tender a orinar mucho. Como resultado, pues esto va a hacer que al perder más agua va a haber una pérdida de peso considerable
y algo rápida, ya que menciona que pueden ser de 2 a 3 kilos, que es aditiva a los 5 a 6 kilos incurridos por el parto y la pérdida normal de sangre. Es probable que la pérdida de peso del embarazo en sí sea máxima al final de la segunda semana postparto, por lo que menciona que las mujeres se acercan a su peso gestacional autoinformado 6 meses después del parto, pero aún se conserva un excedente promedio de 3 libras, es decir, como alrededor de 1,5 kilos. Muy bien, y hablando sobre uno de los cambios fisiológicos más importantes tanto para la madre como para el bebé, es la lactancia materna. Después del parto, como sabemos, los senos comienzan a secretar los calostros, que es un líquido de color amarillo, limón intenso. Por lo general se puede expresar desde los pezones en el segundo día postparto. La secreción persiste durante 5 días y a 2 semanas, con una conversión gradual de leche de transición madura hasta por 4 a 6 semanas. Como sabemos, algunos de los componentes que diferencian a una leche madura de un calostro es, por ejemplo, que el calostro va a tener una menor cantidad de grasa, pero considerablemente más cantidad de proteína, así como más o menos 4 veces las cantidades de alfa-lactoalbúmina, entre otras cosas como se observa en la tabla. También recordemos que la leche humana contiene varias sustancias inmunológicas protectoras que le van a servir al bebé, como la inmunoglobulina A, factores de crecimiento, también la presencia de linfocitos T y B, así como algunos linfocitos de memoria y de reconocimiento. Para esto, pues hay que recordar que la secreción de la leche inicia cuando al finalizar el parto los niveles de progesterona regresan a lo normal, por lo que su efecto inhibidor ya no existe y por lo tanto se puede generar la lactancia. Y aquí participan estas dos hormonas. Por un lado, la prolactina, que va a ser la encargada de hacer la producción glandular y la secreción láctea. Y por otro, la oxitocina, que va a hacer que se contraigan los músculos y así eyecten la leche. Algunos de los cuidados de la mama y contraindicaciones, pues tenemos que los pezones requieren un poco de atención por parte de la madre, como la limpieza y la atención en caso de tener fisuras de la piel. Mencionan que cuando los pezones aparezcan irritados o fisurados, se recomienda el uso de lanolina tópica y un protector de pezón durante 24 horas o más, y esta tiende a desaparecer en alrededor de 10 días. Entre las contraindicaciones para la lactancia, pues son pocas, como el consumo de drogas y alcohol, o un recién nacido con galactosemia confirmada, el VIH positivo en la mujer, la tuberculosis activa y sin tratamiento, una paciente con tratamiento de cáncer de mama y el consumo de algunos fármacos como la ciclofosfamida, la ciclosporina, la doxorubicina, el metrotexate, el micofenolato y isótopos radiactivos, ya que estos son capaces de secretarse por la leche y pueden afectar al bebé. También hay que tener en cuenta algunas situaciones como la congestión mamaria, que esto es común en mujeres que no quieren amamantar o que se les dificulta hacerlo. Se caracteriza por fugas de leche y dolor en los senos que alcanzan su punto máximo de 3 a 5 días después del parto. Los pezones invertidos también es un problema, con los conductos lactíferos se abren de una manera directa a la depresión de los centros de la aureola. Estos pezones deprimidos hacen que la lactancia sea de una forma muy difícil. Para esto hay que considerar que la Organización Mundial de la Salud nos da algunas técnicas para poder revertir los pezones y así generar una lactancia más fácil. Otras situaciones como la polimastía, que es cuando existen más pezones o más tejido mamario en diferentes partes del cuerpo. Esto se puede extender por lo que se le conoce como la línea de leche. Como se observa en la imagen, la línea punteada esa es la línea de leche, que es donde se puede aparecer el tejido mamario. Y los patrones, bueno, las bolitas, se puede decir que es donde se puede tener a las glándulas mamarias accesorias y pezones.
El galactosele es un conducto lácteo que se obstruye con las secreciones que se producen. La galactia es cuando no existe la secreción de leche y la poligalactia es cuando la secreción mamaria es excesiva. Y ahora hablando sobre la intención de la madre durante el puerperio, tenemos que de inicio se deben de tomar los signos vitales como la tensión arterial, la saturación de oxígeno, el pulso cada 15 minutos por 2 horas. Y se menciona que se debe tomar la temperatura cada 4 horas, las primeras 8 horas. Si se detecta relajación, se debe de masajear el útero a través de la pared abdominal para que este permanezca contraído. En ocasiones también se requieren uterotónicos. La deambulación inmediata, esta para reducir el riesgo de la trombosis venosa. Y en mujeres con RH negativo que dieron a luz a un producto RH positivo deben de recibir la vacuna anti-D inmediatamente después del parto con una dosis de 300 microgramos. El dolor extenso, perineal y vaginal y rectal siempre se debe de tener una inspección y palpación cuidadosa para determinar un diagnóstico o darle atención. En raras ocasiones el cuello uterino y a veces una parte del cuerpo uterino pueden sobresalir de la vulva después del parto. Se acompaña de grados variables de prolapso y de la pared vaginal anterior. Los síntomas incluyen una masa palpable, heno más allá del introito, dificultades de la evacuación, dificultades de evacuación o presión, la prosidencia puerperal, el usual mejora con el tiempo y la pérdida de peso del útero disminuye con la involución. Las venas hemorroidales suelen estar congestionadas al término. La trombosis es común y puede ser promovida por pujos en la segunda etapa. El tratamiento incluye anestésicos, la aplicación tópica, baños tibios y agentes suavizantes de la sed. La función de la vejiga, la retención urinaria y sobre todo la distinción vesical son comunes en el puerperio temprano. Puede ser promovido por lo que es la analgesia local, un traumatismo de vejiga, la episiotomía, laceraciones, parto vaginal quirúrgico, etc. Se debe vigilar sobre distensión vesical al palpar la zona suprapúbica y con ecografía. Si se tienen problemas para vaciar inicialmente, también es probable que tenga más problemas, por lo que se debe dejar un catéter permanente hasta que los factores de la retención hayan disminuido. Y cuando se retire el catéter se debe de completar una prueba de evacuación para demostrar que la capacidad de vaciamiento de la vejiga sea correcta. Hay otras cosas que debemos tener en cuenta, por ejemplo, que durante los primeros días después del parto vaginal una madre suele sentirse incómoda debido a las secuelas, como los usos de episiotomía, las laceraciones que puede haber, la congestión mamaria inicial y a veces el dolor de cabeza posterior a la punción lumbar. Para esto también es necesario que tengamos la habilidad de detectar depresión, melancolía postparto, la decepción emocional, temores experimentados durante el parto y el parto, fatiga, ansiedad, problemas de imagen corporal, ya que la depresión postparto suele ser un problema frecuente, y en aquellas pacientes que especialmente ya tuvieron un problema de este tipo en otro embarazo, suele repetirse en al menos una cuarta parte de estas mujeres, y algunos recomiendan que sea necesaria la profilaxis farmacológica a partir del embarazo tardío o inmediatamente después del parto. Otras cuestiones, por ejemplo, es que durante el parto puede existir la presión sobre las ramas del plexo del nervio lumbosacro durante el parto, que puede manifestarse como una neuralgia intensa o dolores como calambres que se extienden hacia abajo en una o ambas piernas, tan pronto como la cabeza desciende hacia la pelvis. Puede afectar al nervio jugular o peroneo y también al nervio ciático. Y afortunadamente esto es frecuente, alrededor del 1%. En dolor en faja pélvica, las caderas o las extremidades inferiores pueden seguir las lesiones por estiramiento o desgarro sufrido durante el parto normal o un parto difícil. La mayoría se resuelve con antiinflamatorios y fisioterapia. Y la separación de sínfisis del pubis o de la sincondrosis acroiliaca
Durante el parto produce un dolor y una marcada interferencia en la locomoción. Esta mencionaba que la incidencia puede variar y puede ser de 1 en 600 o de 1 en 30.000. Esta se trata con reposo, una liga pélvica y posición en decúbito lateral, y este tiene un alto riesgo de recurrencia en partos próximos. En casos raros puede existir fracturas del sacro o de rama púbica que son causadas incluso en partos sin complicaciones, y estos se asocian a osteoporosis y también al consumo de algunos fármacos como heparina y corticosteroides. Otros datos de relevancia dentro del puerperio normal: se puede decir que después de las 2 semanas el coito se puede reanudar según el deseo y la comodidad por parte de la pareja, ya que después del parto el epitelio vaginal es delgado y hay muy poca lubricación que sigue a la estimulación sexual. Esto se debe al estado hipoestrogénico posterior al parto, que dura hasta que se reanuda la ovulación. Otro dato es que la lactancia materna en general retrasa la reanudación de la ovulación, pero no siempre lo previene. Las mujeres que no están amamantando tienen un regreso a la menstruación por lo general dentro de 6 a 8 semanas. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las complicaciones puerperales. Primero vamos a hablar de las complicaciones posanestésicas. Algunas de ellas van a ser la obstrucción de la vía aérea, el laringoespasmo, la cefalea por la posición lumbar, la telectasia pulmonar, la disfunción renal o hepática y algunas secuelas neurológicas. Después vamos a tener uno de los fenómenos más frecuentes, que va a ser la fiebre puerperal. La mayoría de las fiebres resistentes después del parto son causadas por una infección del tracto genital. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando existe una fiebre mayor de 39 grados en las primeras 24 horas, se asocia sobre todo una infección pélvica virulenta por el Streptococcus del grupo A. Otras causas son, por ejemplo, la congestión mamaria, la infección de vías urinarias, laceraciones perineales, la episiotomía, complicaciones respiratorias por cesárea, etc. La congestión mamaria se da sobre todo en mujeres que no amamantan, no supera la fiebre más de 39 y dura más de 24 horas. Las infecciones urinarias es infrecuente por la recuperación de la diuresis. Se sospecha pielonefritis cuando existe fiebre seguido de sensibilidad en el ángulo costovertebral, náuseas y vómitos. Telectasia por hipoventilación proveniente de la flora normal que prolifera en forma distal obstruyendo los tapones mucosos. La infección uterina, la sepsis puerperal, también ha sido llamada endometriosis, endomiometritis, endoparametritis, metritis con celulitis pélvica. Entre los factores de riesgo para el desarrollo va a ser que sea cesárea, la vía vaginal por ruptura de membranas, parto prolongado, exámenes cervicales múltiples, el monitoreo fetal interno, el meconio, estatus socioeconómico bajo, infección bacteriana previa, la nulliparidad, la edad materna joven, la obesidad. Entre la etiología pues van a ser las bacterias del tracto genital, como la Streptococcus hemófilo B del grupo A y el Staphylococcus aureus. La patogenia, pues sabemos que una infección uterina después del parto por la cesárea es la de una incisión quirúrgica infectada. Las bacterias que colonizan el cuello uterino y la vagina obtienen acceso al líquido amniótico durante el parto. Después del parto invaden el tejido uterino desvitalizado. La celulitis parametrial sigue con la infección del tejido conjuntivo foveal oral, retroperitoneal pélvico. El diagnóstico pues va a ser clínico, se va a encontrar una fiebre de 38-39 grados, presencia de escalofríos, dolor abdominal, sensibilidad parametrial, leucocitosis de 15 a 30.000, loquios malolientes, loquios escasos e indoloros. Se asocian más al Streptococcus vertemolítico. Se recomienda profilaxis antimicrobiana perioperatoria de dosis única en la cesárea, ya que disminuye entre 65 y 75%. La profilaxis va a ser una dosis única con 2 gramos de ampicilina o una cefalosporina de primera generación.
El tratamiento con gentamicina más clindamicina o ampicilina pues es la más indicada. También puede ser que existan infecciones en la incisión abdominal. La infección de la herida es la causa más común de fiebre persistente en mujeres tratadas por metritis. Los factores de riesgo incluyen obesidad, diabetes, terapia con corticosteroides, inmunosupresión, anemia, hipertensión y hemostasia inadecuada por formación de hematoma. Los abscesos incisionales que se desarrollan después del parto por cesárea por lo general causan fiebre persistente o que comienzan aproximadamente el cuarto día. El tratamiento incluye antimicrobianos y drenaje quirúrgico y desviamiento de tejido desvitalizado. Como vemos en la imagen, puede ser una secuencia. Va a haber una infección incisional superficial, después va a ser una incisional pero ya profunda, y después puede afectar a órganos y espacios intraabdominales. También puede suceder la decencia de la herida, que esto sucede por la separación de la capa facial, y esta pues va a requerir un cierre secundario de la incisión. También puede ser que en algunos casos exista la fascitis necrotizante, que es una infección afortunadamente infrecuente, pero que es grave, que se asocia con altas tasas de mortalidad. Suele ser multibacteriana y se debe hacer un diagnóstico precoz. El desviamiento quirúrgico, los antimicrobianos y los cuidados intensivos puede mejorar la mortalidad, pero aún así, esta va a ser del 25%. También puede suceder que existan abscesos ováricos por la invasión bacteriana a través de la hendidura en la cápsula ovárica a 1 o 2 semanas después del parto. La ruptura frecuente y puede darse la ruptura frecuente con peritonitis grave. La peritonitis suele ser procedida a una metritis en casos de necrosis incisional uterina y decencia o absceso anexial o lesiones intestinales invertidas. También en algunas pacientes con metritis luego de la cesárea, la celulitis parametrial es intensiva y forma un área de induración, un flemón dentro de las hojas del ligamento ancho como se ve en la imagen. Se considera una fiebre más de 72 horas a pesar del tratamiento antimicrobiano, suelen ser unilaterales, limitan el parámetro de la base del ligamento ancho. El tratamiento debe ser continuo con un régimen antimicrobiano. La fiebre se resuelve en alrededor de 5 a 7 días y la induración en varios días o semanas. Y la cirugía está reservada para aquellas en las que se sospecha de necrosis incisional uterina debido a ilio o peritonitis. Otra situación también es la tromboflebitis pélvica séptica. La flebitis séptica surge como una extensión a lo largo de las vías venosas y puede causar trombosis. No es tan común ya por el uso de antibióticos de manera profiláctica. La incidencia es baja, alrededor de 1 en cada 9.000 partos normales y hasta 1 de cada 800 si es cesárea. La paciente suele tener fiebre y se diagnostica con una tomografía computarizada pélvica o una resonancia magnética. Las infecciones perianales es menos común porque la episiotomía ya no se realiza con tanta frecuencia. En esta también se puede tener la licencia de la episiotomía, que se ha asociado con el 80% a infección. Cuando hay laceración del esfínter anal, la tasa de infección es del 20%, más cuando es de cuarto grado. Otros factores va a ser el tabaquismo, la presencia de virus del papiloma humano y trastornos de la coagulación. La clínica podemos tener dolores de sitio, secreción purulenta, la presencia de fiebre, disuria, retención urinaria en casos extremos, vulva edematosa, ulcerada y cubierta de exudado. Puede provocar infección de las laceraciones vaginales, cervicales y causar linfangitis. Se establece el drenaje y en la mayoría de los casos se retiran las suturas y se desbridan las heridas infectadas, y también está indicado el uso de antimicrobianos. También hay que tener en cuenta que pueden existir infección de las mamas.
La infección parenquimatosa se desarrolla hasta en un tercio de las mujeres que amamantan. Es menos común que la congestión mamaria. Los factores de riesgo pues, van a ser dificultades en la lactancia, pezones agrietados y antibióticos orales. La clínica aparece hasta en la tercera o cuarta semana, suele ser unilateral. Puede haber fiebre, taquicardia, escalofríos, dolor, induración. Las areolas suelen ser eritematosas y el 10% puede complicar en un absceso. Se diagnostica clínicamente o también con una ecografía. La etiopatología, sobre todo se mencionaba que se debe al Staphylococcus aureus en el 40% de los casos. Esta ya que se encuentra en la nariz y en la garganta del bebé, que ingresan por las fisuras o ablaciones que pueden tener los pezones. Siempre que se inicie la terapia adecuada para la mastitis, antes de que se comience la supuración, la infección por lo general se resuelve dentro de 48 horas. Se puede utilizar doxiciclina, eritromicina, y si se sospecha de organismos resistentes se puede utilizar vancomicina, clindamicina o trimipropil con sulfametrazol por 10 a 14 días. Se recomienda seguir amamantando ya que no solo aumenta el riesgo de absceso. Y el absceso de seno, afortunadamente su incidencia es baja, del 0.1%. Se debe sospechar de un absceso cuando la reverbescencia no se produce dentro de las 48 a 78 horas posteriores al tratamiento de la mastitis o cuando se pueda palpar la masa. Una vez más, la imagen ecográfica nos da patrones valiosos para la presencia de un absceso y pues sobre todo se trata con drenaje quirúrgico o pues más a nuestros días pues se está utilizando más lo que es la aspiración con aguja guiada por ecografía y también el uso de antibióticos. Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña revisión. Aquí tenemos la bibliografía, se utilizó el Williams, el manual de Panduro en su tercera edición y el libro de González Mer. Hasta luego.